Muy, pero muy buenos días, hermanos, amigos. Espero que todos se encuentren bien. Hermoso día nos toca en esta mañana soleada, preciosa temperatura. Pero qué lindo poder aprovechar cada día y en especial esta mañana alrededor de la palabra de Dios para escuchar lo que nuestro Dios tiene para nuestra vida en este día, ¿sí? Entonces Dios se ha revelado a nosotros a través de las escrituras. La palabra de Dios es la revelación completa de Dios. Todo lo que necesitas saber de Dios, todo lo que necesitas saber de Él, está en su palabra, está en las escrituras. Entonces, lo único que necesitas para conocer a Dios es abrir la Biblia y empezar a leer. No debes esperar otra cosa. Dios nos habla a través de las escrituras. Ellas nos enseñan quién es Él, cómo es Él, ¿sí? Nos revela el plan para nosotros, su voluntad. Entonces, solo abre tu Biblia, ¿sí? Y lee en ella. Entonces, Dios nos habla a través de su santa palabra. Hoy, en esta oportunidad, como a modo de introducción, un pequeño y breve resumen para compartir. Recuerda que estamos en el último capítulo del libro de Santiago. Santiago es un manual práctico para la vida cristiana, cómo el creyente debe enfrentar las pruebas, capítulo 1, y nos enseña a ser pacientes, ¿sí? Y nos muestra qué es lo que la paciencia hará por nosotros, cuáles son los beneficios de enfrentar las circunstancias difíciles que atravesamos con paciencia. A veces en las circunstancias difíciles nos vamos a ver tentados a pecar y querer desobedecer contra Dios, tal vez quejándonos de esas circunstancias, tal vez reaccionando ante el dolor y el sufrimiento con dolor, con amargura. Entonces eso es pecado. Nos vamos a ver tentados muchas veces a esto en nuestro viejo hombre, en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces Santiago nos enseña que que debemos soportar, ¿sí? Entonces que debemos resistir o oponernos a la tentación, ¿sí? Dios no tienta a nadie, eso es algo que viene de nuestra naturaleza, ¿sí? Pecaminosa. Lo que debemos hacer, versículo 19 al 27, es aferrarnos a la palabra de Dios. No hay mejor manera que enfrentar las circunstancias difíciles que aferrado a Dios, aferrándonos a su palabra, a sus promesas, a sus enseñanzas para nuestras vidas. Sí, la palabra de Dios es un manual para cómo enfrentar el sufrimiento, cómo atravesar el dolor y poder aprender y crecer a través del dolor. Entonces, la Biblia nos va a enseñar acerca de esto. A la vez nos enseña que a medida que enfrentamos circunstancias difíciles, también Santiago detecta ciertos problemas entre los creyentes, en especial en la iglesia. Está habiendo un poco de discriminación social, hay mucho favoritismo para con el rico, ¿sí? Y están menospreciando al pobre. Entonces Santiago les va a enseñar que la fe cristiana no hace acepción de personas. En una iglesia no debe haber favoritismo. Entonces, encima de que están soportando persecución, en la iglesia hay discriminación y no debe ser así. El cristiano debe aceptar a todas las personas por igual. Sí, debemos aceptar. No, o sea, el cristiano no valora a las personas por su condición social, porque ante los ojos de Dios todos son iguales, todos vinimos desnudos a este mundo y todos nos vamos a ir desnudos de este mundo, ¿sí? Entonces la posición social no nos dice nada de la persona, ¿sí? Entonces Santiago les recuerda que los ricos son los que nos oprimen, los ricos son los que nos llevan a tribunales, los ricos son los que blasfeman el nombre de Dios. Entonces, Dios ha elegido al pobre, debemos también aceptarle. En el versículo 3, también Santiago nos enseña a que debemos cuidar nuestra lengua. A veces, en las circunstancias difíciles, ¿sí? Uno utiliza la lengua para quejarse, para expresar su amargura, su molestia, ¿sí? Para hablar mal y hacer conclusiones tontas, conclusiones sin sentido. ¿Por qué Dios permite que pasemos por estas cosas? ¿Sí? No, cuida tu lengua. Es lo que nos dice Santiago. Un creyente maduro soporta la tentación, soporta las pruebas con paciencia. Un creyente maduro resiste frente a
a las tentaciones. Un creyente maduro es un creyente aferrado y que obedece la palabra de Dios. Un creyente maduro no hace acepción de personas. Un creyente maduro controla su lengua. Un creyente maduro es guiado por la sabiduría de Dios, de lo alto, y no por la sabiduría de este mundo. Él no va a adoptar la filosofía de la gente de este mundo y vivir conforme a ello. Él va a adoptar la filosofía de Dios a través de su palabra y va a vivir conforme a la voluntad de Dios. Un creyente maduro no va a tener amistad con este mundo, ¿sí? Con ese sistema del cual el enemigo está a la cabeza. No, él va a tener amistad con Dios. Él no se va a dejar vencer por su carne, su viejo hombre, por este mundo y mucho menos por el enemigo. Tampoco va a murmurar y va a hablar mal de otro. Tampoco se va a jactar del día de mañana. Él va a mostrar completa dependencia de Dios. Va a buscar la voluntad de Dios para su vida. Llegamos al capítulo 5 y vemos que el creyente también, cómo debe el creyente enfrentar el sufrimiento que es producido por otras personas, ¿sí? Entonces vemos el juicio de Dios contra los ricos opresores, aquellos que oprimen al pobre, que oprimen al trabajador, que oprimen al changarín, ¿sí? Aquel que está trabajando. Entonces los ricos han puesto su confianza en el dinero, han hecho del dinero su Dios, confían en él y viven para él y su vida gira en torno a eso. Quítales el dinero, le quitas la vida, porque es el único Dios que tienen, ¿sí? Entonces ellos lo han conseguido de manera injusta, ¿sí? Han hecho trabajar al jornalero día y noche sembrando y cosechando sus campos, les han retenido la paga y no solo eso, sino que han vivido para sus deleites, para sus lujos, a costa del sacrificio de otros. Ellos se han dado una vida de lujo, deleites, ¿sí? Entonces, y son despiadados, crueles, impíos, porque al hombre recto lo han llevado a juicio. Entonces Dios, ¿sí?, les da una dura reprimenda a estos ricos, ¿sí? Entonces, quienes un día serán juzgados por Dios, pero también luego de dar unas palabras duras a los ricos opresores, Santiago va a dar una exhortación a los que sufren. Él va a animar a aquellos que están sufriendo. Él los va a alentar en su sufrimiento. Aquellos que sufren, el jornalero está sufriendo a manos del rico opresor. Y Santiago lo exhorta, lo alienta, lo anima a ¿qué? A tener paciencia. Paciencia es macrozumia, ¿sí? ¿Sí? Macrotumeo. ¿Sí? Y la idea es soportar, aguantar frente a los malos tratos. Es soportar a las personas difíciles que muchas veces hay en nuestra vida, ¿sí? Dios no solo va a permitir circunstancias difíciles en nuestra vida para que podamos soportar, jupomone, ¿sí? Para que podamos soportar con paciencia las circunstancias difíciles, sino que Dios también va a permitir muchas veces en nuestra vida personas difíciles para que podamos practicar macrozumia, cómo aguantar, ¿sí?, frente a los malos tratos de otros. ¿Sí? Entonces Él nos va a dar unos incentivos para la paciencia. Versículos 7 y 8, Cristo viene, soporta porque Cristo pronto viene. ¿Sí? Dios hará justicia, versículo 9. ¿Sí? Tercero, sigue el ejemplo de otros que han sufrido antes que nosotros, los profetas del Antiguo Testamento, versículo 10. ¿Sí? Recuerda, versículo 11, Dios bendice a los que sufren y considera el ejemplo de Job, de su sufrimiento, sus circunstancias, cómo él reaccionó a esa circunstancia y cómo Dios le bendijo en su sufrimiento. Bien, pero en esta oportunidad que llegamos al versículo 12 que dice la palabra de Dios, pero sobre todo, hermanos míos, sobre todas estas cosas, ¿sí? Sobre todas estas cosas, les dice, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Santiago sigue desarrollando el tema de la paciencia. Estamos en el contexto del sufrimiento, pero va a tocar un nuevo tema acerca de los juramentos, ¿sí? Entonces, un principio que quiero tocar hoy, hermanos, un incentivo para la paciencia, un incentivo más, algo que quiero tocar es no hagan juramentos. No hagan
juramento, ¿sí? No jures, ¿sí? No, te lo juro. No, no recurras a eso, ¿sí? Entonces, no es necesario. No es que esté mal muchas veces cuando uno quiere jurar. Vamos a hablar un poco acerca de esto, de cómo se utilizaba en la antigüedad, pero no es necesario. Un creyente no debe recurrir a eso, en especial si un creyente, capítulo 3, cuida su lengua, no necesita jurar para dar credibilidad a su palabra. Él ya es creíble porque es un hombre de palabra, entonces no necesita jurar por nada, absolutamente nada. Entonces Santiago escribe a los creyentes exhortándoles a que no hagan juramentos, ¿sí? Parece rara la exhortación del versículo 12, parece fuera de contexto, pero en realidad no está fuera de contexto. O sea, ¿qué tiene que ver los juramentos con el problema del sufrimiento? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el juramento con el problema del sufrimiento? Bueno, si has sufrido, ¿sí? Se conoce la respuesta. Es muy fácil decir cosas sin querer cuando estamos sufriendo. ¿Sí? Es muy fácil cuando estamos sufriendo hacerle promesas a Dios. Es muy fácil cuando se está sufriendo, pasando en dificultades, ¿sí? Decirle a Dios que si me sacas de esta, te juro que te voy a seguir, te juro que voy a ir a la iglesia, te juro que voy a dedicar mi vida. Somos muy rápidos para hablar y no para pensar en lo que estamos diciendo. ¿Y cuánta gente en el momento de sufrimiento y dolor hace muchas promesas, hace muchos juramentos a Dios, que cuando Dios los libera del sufrimiento y dolor, esos juramentos nunca se cumplen? Son muy pocos casos, personas que le han prometido a Dios, ¿sí? Y han visto la mano de Dios sacándole esa situación y han sido fieles y han puesto su confianza en el Señor y han dedicado su vida al Señor. Pero la mayoría, los juramentos son solo una excusa para salir de la situación que están atravesando, ¿sí? Entonces, cuando Santiago dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro, ese término jurar, este verbo, ¿sí? Básicamente, jurar se usa de afirmar o negar algo bajo juramento. Te juro que dije la verdad. Un ejemplo, ¿ves? Te juro que fue así, ¿sí? Te juro que no te estoy mintiendo, ¿sí? Entonces, esa es la idea, es para afirmar o negar algo que hemos dicho, pero bajo juramento. Te lo juro, ¿sí? Entonces, hemos hecho esto. Ahora, muchas veces nosotros, ¿sí? Hemos dicho con nuestros labios o hemos escuchado de personas decir, te lo juro, ¿sí? Te lo juro por mi abuelita, te lo juro por mi esposa, te lo juro por mis hijas, te lo juro por mi... que me muera si te miento, ¿sí? ¿Quién no escuchó esa frase? ¿O quién de nosotros no ha dicho algo así? Es gracioso, pero es normal. En el momento de sufrimiento, ay Señor, si me sacas de esta, te juro que te voy a servir, te juro que, te lo prometo Señor, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces no hemos caído en esto? ¿Sí? Porque estábamos desesperados por la situación que estábamos atravesando, ¿sí? Y en nuestra desesperación hemos hecho juramentos, solo para escapar o salir de la situación. En nuestro interior muy bien sabemos que no hay ninguna intención en cumplir esos juramentos, solo queríamos escapar de la situación. Y eso es lo que hace la mayoría de las personas, ¿sí? La persona que no tiene credibilidad, que no es hombre de palabra, mujer de palabra, casi siempre recurren a los juramentos para que le creas, ¿sí? Entonces, vemos esto. Ahora, en la antigüedad, la mayoría de las personas hacían juramentos con su boca para afirmar o negar algo que ellos estaban diciendo. Muchas veces juraban falsamente. En la antigüedad, por ejemplo, los judíos juraban por cualquier cosa que no fuera el Señor. Juraban por el templo, juraban por el altar, por la ofrenda, juraban por todo, ¿sí? Menos por el Señor. Lo que no se daban cuenta que al jurar por el templo estaban jurando por Dios, porque Dios estaba en el templo. Por jurar por la ofrenda, ¿sí? O por el altar, creo que era, estaban jurando por Dios, porque el altar es el que sacrificaba la ofrenda. O sea, esto lo desarrollan en Mateo 5, después lo vamos a ver, ¿sí? Pero ellos hacían todo, ¿sí? Juraban por cualquier cosa que no fuera el Señor, por el mismo propósito de fingir
de fingir una veracidad que no tenían intención de mantener. Jesús también condenó esta práctica. Y lo vamos a ver después en pasajes que vamos a ver. Mateo 23, un pasaje, Jesús está, creo que, Mateo 23, Jesús acusa a los religiosos de su época, los escribas y los fariseos. Básicamente eran los que enseñaban la ley de Dios al pueblo, pero no solo se habían corrompido a ellos, sino que habían corrompido las enseñanzas del Señor y enseñaban filosofías de hombre, ¿sí? Enseñaban su propia interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos habían adquirido cierto poder también político y controlaban y dominaban el pueblo. Entonces no enseñaban la escritura como debían enseñarlas en aquel tiempo. Y Jesús les dice en el versículo 16, ¡ay de vosotros, guías ciegos! ¿Sí? Que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Sí? Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, les dice Jesús, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Y empieza Jesucristo a cuestionarlos, a acusarlos, ¿sí? A ellos. Entonces vemos que el Señor condenó a los religiosos de aquella época la práctica de hacer juramentos. O sea, no había nada malo con hacer juramentos, estaba regulado, sí, pero el tema está que ellos ya usaban el juramento para cualquier cosa. Para cualquier cosa juraban. Ahora, ¿por qué se nos exhorta en Santiago a no hacer juramento? Honestamente, cuando sufrimos, cuando experimentamos el dolor, ya sea una circunstancia difícil, salud, sufrimiento, dolor, fallecimiento de alguien, o estamos experimentando una fuerte crisis en nuestra vida, ¿sí? O estamos sufriendo a manos de otros, un opresor, estamos sufriendo, estamos experimentando alguna circunstancia de dolor, sufrimiento, somos rápidos para hablar, somos rápidos para hacer promesas, somos rápidos para jurar, Dios, si me sacas de esta, te prometo que te sirvo, te prometo que hago esto, que te prometo que hago lo otro. ¿Sí? Somos rápidos para esas cosas. Pero Santiago nos dice, no juréis. No juréis ni por el cielo. ¿Por qué no podemos jurar por el cielo? Porque el cielo es el trono de Dios. Ni por la tierra. ¿Por qué no podemos jurar por la tierra? Porque la tierra es el estrado de sus pies, dice Dios. Ni por ningún otro juramento. Santiago nos dice que nuestro sí sea sí, nuestro no, no. O sea, mi palabra debe bastar. Pero ¿por qué no debemos jurar? En primer lugar, porque tenemos la prohibición, ¿sí? No juréis. Santiago prohíbe, nos está prohibiendo al creyente a recurrir al juramento. ¿Sabes? La costumbre de hacer juramento era una parte importante de la vida en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús. Era una costumbre, era algo importante, formaba parte de la cultura del judío hacer juramentos, ¿sí? Y llegó un punto que se introdujo a la iglesia, a las congregaciones judías de aquellos tiempos, y acá lo ves en el caso de Santiago, escribiéndole a los creyentes a que no hagan juramentos, ¿sí? Entonces, como los juramentos eran parte integral de la cultura judía, los creyentes judíos, los judíos que se convirtieron al cristianismo, trajeron esta práctica con ellos a la iglesia y la empezaron a utilizar dentro de las congregaciones. Ahora, el sistema judío de juramento, que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Se utilizaban en la época en las cuales no había contratos escritos como tenemos nosotros ahora. Entonces los juramentos servían para llegar a un acuerdo entre dos personas, ¿sí? Entonces, si no había un contrato escrito en un negocio que hacíamos tú y yo, entonces recurríamos al juramento, dábamos nuestra palabra, ¿sí? Yo te doy mi campo, yo te pago tanto. La palabra bastaba en la antigüedad. No hacía falta intervención de abogado, no hacía falta
¿sí? Firmar un escrito, nada. Con que nos diéramos la palabra ya era suficiente en aquellos tiempos. ¿Sí? No había contratos escritos, los juramentos servían para establecer acuerdo entre las personas. Hacer un juramento era atestiguar que lo que uno decía era la verdad. ¿Sí? Llamar a Dios, cuando uno juraba, uno llamaba a Dios para que fuera testigo de eso e invocar su castigo si la palabra de uno se violaba. O sea, uno testificaba, uno daba al juramento, llamaba a Dios como testigo de que estaba diciendo la verdad y que si no cumplía, que Dios lo castigara. Pero no lo usaban para mentir, lo tomaban en serio en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Ya en los tiempos de Jesús, ya juraban por cualquier tontería, ya juraban por cualquier cosa para fingir una verdad que no estaban dispuestos a obedecer, ¿sí? Para que se les crean, pero ellos no lo iban a hacer, ¿sí? Pero en el Antiguo Testamento era muy serio el tema de los juramentos. El judío se lo tomaba muy en serio a Dios y el castigo de Dios. Llamar a Dios para que fuera testigo de la verdad, del compromiso de alguien e invocar su juicio si alguno incumplía tal promesa era un asunto muy serio. La Biblia no prohíbe hacer juramentos. Los juramentos son algo incorrecto cuando se usan mal. O sea, ¿ves? No hay problema con hacer un juramento. El problema es cuando lo usamos mal y lo usamos para jurar por cualquier cosa. ¿Y cuántos creyentes hoy hacen promesas y juran por cualquier cosa con tal de escapar de la situación que a veces están atravesando? Sea dolor, sea sufrimiento, sea un problema, una dificultad, lo que sea, hacen promesas a la ligera, ¿sí? Le prometen a Dios de todo, inclusive su propia vida, si me sacas de estas, ¿sí? Y ves que salen de la situación. Pero, ¿y sus votos? ¿Y sus juramentos? ¿Y sus promesas hechas? No las cumplen, ¿sí? Entonces vemos que Santiago prohíbe el juramento, ¿sí? Para que no juremos por cualquier cosa. No es que esté mal, ¿sí? Pero entre cristianos, ¿sí? No es necesario. La razón de la prohibición es porque entre creyentes no es necesario. ¿Ves? Santiago enseña que no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, ¿sí? La prohibición. Ahora, el porqué de la prohibición es porque no es necesario. Él dice que sino que vuestro hablar sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. O sea, ¿por qué no es necesario entre creyentes el juramento? Porque nuestro hablar debe ser suficiente. Bien, nuestro hablar debe transmitir credibilidad, ¿sí? Sin necesidad de recurrir a un juramento. Basta que des tu palabra y que la otra persona te crea. Eso habla de la credibilidad. A veces me vienen a mi mente videos graciosos como policías en acción y cosas así, agarrando al delincuente en pleno acto delictivo, y te lo juro que yo no fui, que mi hijo no es así, y empiezan a jurar, ¿sí? Y ahí están, fueron agarrados con las manos en la masa, pero ellos juran y juran y juran, y están en la cárcel y juran ser inocentes, ¿sí? Y mueren con su secreto, ¿sí? Entonces, su hablar no transmite credibilidad. Ellos pueden jurar, pero a las policías igual le ponen las esposas, lo suben al patrullero y lo llevan a la comisaría y lo encierran tras las rejas. Por más que haya jurado 100 o 1000 veces, te juro que yo no fui, que yo justo pasaba por acá. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Ves? Entre creyentes nuestra palabra debe ser necesaria. Debe ser, entre creyentes nuestro hablar debe ser suficiente. Debe transmitir credibilidad. Las personas íntegras no tienen necesidad de hacer complicado juramento para convencer a los demás de su veracidad. No hace falta. Nos conocemos. Entonces, como nos conocemos, ya cuando tú dices sí, es porque dices sí. Es porque lo vas a hacer, es porque vas a cumplir, es porque ya inmediatamente al dar tu palabra te comprometes a cumplir con lo que has dicho. Tu sí es sí, y eso habla de ti, de tu carácter, de tu integridad, de tu credibilidad. Eres alguien veraz. La gente puede confiar en ti, porque tu palabra la cumples. Entonces vemos esto. Entonces debemos cumplir con lo
que decimos. En Mateo 5 Jesús habla acerca de los juramentos, y aunque los juramentos estaban regulados por la ley, ¿sí? Jesús va a hablar en Mateo 5:33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Cumplirás al Señor tus juramentos. En la antigüedad se hacían juramentos, como te mencioné. Vas a encontrar, por ejemplo, casos como Abraham, que hizo juramentos, Jacob hizo juramento, y hay varios que lo han hecho. Pero yo os digo, dijo Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Muchas veces nuestro juramento es una expresión de nuestro pecado de mentira en nuestro corazón. Necesitamos jurar para que se nos crean, pero en nuestro corazón sabemos que muchas veces estamos mintiendo, no estamos dispuestos a cumplir nuestra palabra. Entonces, Jesús va en contra de esto. Nuestro hablar debe ser suficiente. Nuestra palabra debe bastar para cualquier acuerdo, para cualquier cosa que querramos hacer. Nuestra palabra debe ser lo suficiente. Y si has hecho un juramento a Dios, has hecho promesas a Dios, debes cumplirla. Ya eres preso de tu propia boca, has hecho promesas. Y si el Señor ha obrado, el Señor ha respondido, debes cumplir tu parte. ¿Sí? Debes cumplir tu palabra. ¿Sí? Entonces, me está viniendo un pasaje a mi mente. No lo tengo en mi bosquejo, pero yo sé en Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. ¿Sí? Como dice Proverbio, en las muchas palabras nos falta pecado. ¿Sí? Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque, ¿qué hará? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Debemos tener cuidado con nuestra boca. Si vas a prometer algo, no te apresures. No hables sin pensar. Piensa lo que vas a hablar antes si vas a hacer una promesa. Pero entre creyentes no es necesario recurrir a esto. Nuestro hablar debe ser sí. ¿Sí? Si he dado mi sí a seguir a Dios, si he dado mi sí a confiar en Dios, ya tu palabra es suficiente. Confía en Dios. No necesitas hacer promesas. Nuestra boca debe transmitir que somos íntegros, debe transmitir que somos veraces, ¿sí? Debe transmitir credibilidad, debe transmitir a los otros confianza. No, me dio su palabra, ya está. Pero ¿cuántos juran, prometen y estafan, engañan, defraudan? Te prometo que el lunes le dice el rico preso, te juro que el lunes te pago, y va el lunes y no le paga. O sea, un ejemplo nomás, ¿sí? Entonces, piensa en esto, ¿sí? No nos apresuremos con nuestros labios porque podemos pecar, ¿sí? Inclusive en las promesas que hacemos podemos estar pecando. Entonces tengamos cuidado con nuestras palabras. Pero cuán fácil en el momento del sufrimiento, el dolor, recurrimos rápidamente a las promesas de labios, ¿sí? Entonces Santiago nos prohíbe hacer juramento. ¿Por qué? Porque no es necesario entre creyentes. Tenemos la provisión y vemos que no son necesarios. ¿Sí? Entre creyentes no es necesario, nuestra palabra basta. Tercero, te expones a ser castigado por Dios.
te expones a ser castigado por Dios. ¿Sí? Dice, para que no caigas en condenación. Un creyente que vive mintiendo con su boca y haciendo juramentos a la ligera y promesas, ¿sí? Falsas, se expone a que Dios lo castigue por su pecado. ¿Sí? En vez de hacer juramento, mejor es hablar la verdad y cumplir con nuestras palabras. ¿En qué manera castiga Dios al creyente? ¿Sí? Entonces, creo, Hebreos habla de aquel que peca deliberadamente. Es cuando sabe que está haciendo mal, pero no le importa e igual lo hace y vive en pecado y peca deliberadamente, implica que no hay en él un arrepentimiento por el pecado. ¿Sí? Sabe que está mal, pero recurre a eso, recurre a las mentiras, a los juramentos, al engaño, para lo que sea. ¿Sí? Entonces vive una vida de mentira, habla mentira, su vida es una mentira. Entonces se expone a que Dios lo castigue por sus pecados. ¿Sí? Entonces vemos esto. ¿En qué manera castiga Dios al creyente? Bueno, pues observan Primera de Corintios como 11, luego del versículo 37, cuando ellos tomaban indignamente la cena del Señor, cómo el Señor castigaba a los creyentes. Y de esto voy a hablar algo mañana en los versículos que siguen. ¿Sí? Entonces Dios puede castigarnos si pecamos con nuestra lengua, pero no hay arrepentimiento, no hay temor de Dios en nuestras palabras o en nuestras conductas. ¿Sí? Debemos cuidarnos esto. Entonces no te apresures a hacer promesas, no te apresures a hacer juramento. ¿Sí? No es necesario. Tu palabra debe bastar. Tu palabra debe ser suficiente para toda credibilidad, para que otros confíen. Cuando le das a Dios tu palabra, debe bastar. ¿Sí? Entonces, Dios nos dio a nosotros su palabra, ¿no? Él dijo, el que cree tiene vida eterna. Él dio su palabra. Él va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no es hijo de hombre para que mienta. ¿Sí? Entonces, Dios nos dio su palabra. Entonces, cuando a Dios damos nuestras palabras, ya sean sí, cumple. Cumplamos. Entonces, no recurras a las promesas en el tiempo de sufrimiento. No recurras a buscar auxilio prometiéndote y jurando que vas a hacer todo, ¿sí? Que le prometes a Dios todo el oro, le prometes toda tu vida para escapar de la situación. Mejor acepta la situación, ¿sí? Y aprende de ella. Bien, entonces no hagamos juramento. Es muy fácil en el sufrimiento jurar a Dios o hacer promesas que nunca cumpliremos. Mejor practica el ser veraz en tus palabras, que nuestras palabras sean suficientes. Pregunto, ¿son tus palabras suficientes? Tú, cuando das tu palabra, transmites credibilidad, hablan de tu integridad, de tu veracidad. ¿Eres digno de confianza cuando das tu palabra? ¿O necesitas recurrir a los juramentos para que te crean? ¿O necesitas recurrir a las promesas apresuradas para que la gente te crea? ¿Por qué no evaluar? Fíjate que en cada capítulo Santiago tiene algo que decir de la lengua. Fíjate esto, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, ¿sí? Entonces, en el capítulo 2 menciona la palabra. Vemos cómo con su palabra invitan al rico y al pobre lo dejan allá con sus palabras, ¿sí? O se comprometen que van a orar cuando si vinieran dos desnudos y necesitan mantenimiento y le hablan, ya pecan con sus palabras, no cuidan su lengua, capítulo 3, ¿sí? Entonces, vemos esto, capítulo 4 murmuran, capítulo 13, ¿sí? Hablan, se jactan de sus planes, hablan, alardeando con su boca de sus planes, donde no te das cuenta que no está Dios en sus planes, ¿sí? Entonces, y acá en el capítulo 5, el hacer promesas. Creyente maduro cuida sus labios, cuida su lengua. Cuidémonos de pecar con nuestra boca, cuidémonos de las palabras necias. Pensemos antes de hablar con el Señor. ¿Sí? No te apresures con tu boca o con cualquier hermano si vas a dar tu palabra, ¿sí? Entonces, que nuestro hablar sea suficiente en la congregación, en nuestra vida,
en cada área, nuestro matrimonio, la familia, en cada área, que nuestro hablar baste. ¿Sí? Entonces, te animo en cuanto a esto. Vamos a orar en esta mañana. Padre Dios nuestro, gracias por tu palabra. Dios, gracias por tu enseñanza para nuestras vidas, animándonos a ser pacientes, no solo en las circunstancias difíciles, sino frente a las personas difíciles, Señor Dios, por las cuales a veces sufrimos, Señor Dios. Y tú nos enseñas a aguardar la venida de Cristo, que es nuestra esperanza bendita que tenemos los creyentes. Dios, nos consuelas al saber que un día tú harás justicia, Señor Dios. Gracias por el ejemplo de otros que han sufrido antes que nosotros y han soportado pacientemente, como los profetas del Antiguo Testamento. Gracias porque tú, Dios, bendice a los que sufren y vemos el ejemplo de Job para nosotros. Y Dios, gracias porque ahora tú nos enseñas a no hacer juramentos, a no apresurarnos con nuestra boca a prometer, a comprometernos que si salimos de esta situación y te prometemos 10.000 cosas y luego no cumplimos, sino que nuestro hablar sea suficiente. No es necesario entre nosotros, tus hijos, el hacer juramentos. Nuestro hablar debe ser suficiente, debe bastar para toda palabra, para todo acuerdo. Señor, ayúdanos a ser íntegros, creíbles, dignos de confianza en nuestro hablar, Señor Dios, a no recurrir a las promesas o los juramentos apresuradamente. Dios, cuida nuestro corazón, cuida nuestra mente, cuida nuestro vocabulario. En cada área, en nuestro trabajo, frente a los incrédulos, frente a cada persona, que nuestro hablar de testimonio de tu Hijo Cristo en nuestra vida, Señor Dios. Dios, gracias, te alabamos, bendice a mis hermanos y gracias por cada uno de ellos. Cuídales en este tiempo, Señor, sígueles bendiciendo en cada área, Señor Dios, y en estos tiempos. Te alabamos, te agradecemos, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El día mañana, 19:30 horas, y martes 19:30 horas, estaremos terminando el libro de Santiago. Y para el miércoles, que es el culto de las gracias, comenzaremos una nueva serie titulada ¿Quién es Dios y cómo podemos conocerlo? ¿Sí? Vamos a hablar acerca de Dios y cómo Él se ha revelado a las personas, se ha dado a conocer para que las personas puedan conocerle. Vamos a hablar mucho acerca de Dios. En los tiempos de sufrimiento, en los tiempos de dolor, es bueno poder mirar al cielo y mirar a nuestro Dios, su naturaleza, su carácter, y pensar que estamos sufriendo, pero Dios es amor. Estamos sufriendo, pero Dios es soberano, tiene el control. Podemos estar sufriendo, pero Dios sí es misericordioso y compasivo. Podemos ver su naturaleza y en su naturaleza hallar consuelo y sostén para seguir aguantando y resistiendo pacientemente. Sí, deja a Dios cumplir su propósito. Entonces vamos a conocer más a nuestro Dios en estos tiempos. Amén. Entonces te animo. Entonces, más que nada, agradecerles a cada uno de ustedes por estar en esta mañana. Saludos, hermanos de la gracia. Elsa, saludos para Walter, para Matías, Facundo. Gracias por estar en esta mañana. Muchos saludos. Oro cada día a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Espero se encuentren con bien y Dios les está bendiciendo. Saludos a Marina, saludos a Carlos. Dios les bendiga. Estoy orando también por ustedes cada día, también por ustedes, Elsa, por cada hermano estoy orando cada día. Luis, bendiciones, hermano, desde Lima. Muchos saludos a la iglesia allá en Callao, en Lima. Saludo a los hermanos allá. Aprecio tu amistad y la de tu esposa, Rocío. Saludos a tus hijos, ¿sí? Que se encuentren con bien. Espero que estén pasándola bien allá. Raúl, bendiciones, hermano. Saludo para ti, saludo para Estela. Saludo para tus hijos. Sí, espero que Dios les esté bendiciendo, les esté cuidando en todo. Así que saludos, sí, Liz, saludo para Cristian, saludo para Sofi, sí, saludo para Dulce, que estén pasando bien, entonces que Dios les esté bendiciendo también. Walter Urcía, saludos, hermanos, te recuerdo en el Congreso de Pastores en Arequipa, te recuerdo allá de los talleres de pastores, así que muchos saludos, gracias por estar conectado, gracias por acompañarnos en esta mañana. Sí, Félix, Salvador, muchos saludos, hermanos, espero que estés bien. ¿Estás en Arequipa todavía? Sí, muchísimos saludos. Daniela, muchos saludos. Saludos para Marcos, mi hermano, para mi sobrinita Gina. Bueno, ayer hemos charlado por WhatsApp ahí
hemos estado charlando entre todos los hermanos, así que saludo para ustedes. Miriam, muchos saludos, saludo para Leo, sí, saludo para Maya, sí, para Ale, que Dios les esté bendiciendo, que ustedes estén bien. Entonces, gracias por estar en esta mañana, familia Cahuata, gracias por estar, que espero que ustedes ya estén bien de salud, que Dios esté bendiciéndole a ustedes, toda la familia. Muchos saludos, saludos familia Valdivieso, Susana, Nelson, Elizabeth, José, saludo para todos ustedes. Josecito, saludos, no sé, mañana arranco a trabajar, no sé si te toca, mañana nos vemos en el trabajo, ¿sí? Entonces, si no, que bueno, que Dios te bendiga en esta semana, a ti, a tu familia y a tus hijos, y que puedas estar pasando lindo tiempo en este tiempo con tu familia. Aprecio mucho tu amistad y gracias por todo el tiempo estar escuchando la palabra de Dios, siguiéndonos. Gracias de verdad. Noemí, muchísimos saludos, espero te encuentres bien, que estés bien. Así que muchos saludos. Sí, Nazarena, saludos. Gracias por estar. Sí, ese like creo que fue de Mateo Limache, puede ser. Entonces, saludos hermanos, sé que has estado siguiéndonos. Te recuerdo, tengo muy buenos recuerdos. Fui su pastor de jóvenes en mi adolescencia. Entonces, no sé, él me ha conectado en estos días y bueno, hemos estado charlando. Así que aprecio tu amistad, Matías. Así que, María Esther, ¿cómo estás? Saludos. Espero te encuentres con bien. Entonces, saludo para para la familia. ¿Estás acá? Entonces, sé que Leo creo que está en Entre Ríos viviendo, pero saludos Esther, gracias por estar. Muchísimos saludos, de verdad. Mamá, saludo como siempre. Entonces, gracias por estar y por seguirnos. Y sé que, no sé si hay más, seguro que algunos están viendo, pero no me están figurando. Estos son los que me figuran, que están hasta acá. Así que saludos para todos ustedes. Sigamos orando, hermanos, los unos por los otros. Gracias a cada uno de ustedes. Solo animarte, hermanos. Entramos en un nuevo mes. Te animo si puedes para cuidar de nuestros misioneros, de Jairo y de Freddy Paz, para poder este mes poder llevarles la ofrenda. Ellos recuerda que ellos viven de las iglesias, porque Dios manda que el obrero es digno de su salario, y los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, y nosotros estamos cuidando de Jairo en Burkina Faso, allá en África, y estamos cuidando de Freddy Paz, quien está ministrando en la Ferrer. Él fue enviado de Perú a servir acá a la Argentina y está en la Ferrer, y esperamos poder ayudar a más. Espero estés orando por nuestro hermano Derlis Benítez. Nuestro deseo es poder ayudarle debido a la crisis. Como usted él sabe, él ha compartido su proyecto para prepararse un año en Arequipa y luego venir acá a Argentina y abrir una nueva iglesia, por ahora en La Plata. Entonces, pero debido a la crisis y a los cierres de los aeropuertos, ha debido postergar el viaje, tal vez noviembre o diciembre, para cuando esto pase, hacer todo esto. Él ha estado charlando conmigo. Entonces, espero en esta semana poder en estos días ya, ni bien reciba, poder enviarles el reporte de Jairo, de Freddy, e inclusive el de nuestro hermano Derly, para que estés orando por él. Y si te gustaría poder colaborar con una ofrenda para él, bienvenido sea, y poder ser de ayuda y de bendición. Espero se encuentren con bien, hermanos. De verdad, gracias por estar, y me muero, hermanos, por estar en la iglesia. No sé por qué, pero quiero estar allá. Tengo muchos deseos de verdad de verle. Tengo muchos deseos, aunque ahora nos cuesta, pero me encantaría abrazarles. Y espero ni bien reencontrarnos, hacer un culto especial. ¿Podés venir por el otro lado? Vení. Pasa por el otro lado, así saludas. ¿Sí? Rápido. ¿Sí? Olivia les quiere saludar. Así que quiero que la veas. Entonces nomás para saludarles. Muy bien, saludá a los hermanos de la iglesia. Hola. Bien, les hemos cortado el pelo nomás. ¿Sí? Hola, deciles. Hola. Mandales un besito. Cada vez que la ponemos para que alguien la quiere saludar a todos, ella exhibe sus muñecas. Pero nuestra familia está bien. Entonces ruego que cada uno de ustedes está bien, ¿sí? Esté bien. Entonces, gracias hermanos. Entonces, te animo en esto. Dios los esté bendiciendo, los esté cuidando en esta semana en sus trabajos. Tomen todas las precauciones y espero cuando todo esto termine podamos tener un culto especial, hermano, de
de bienvenida, digámosle, ¿sí? De bienvenida. Así que creo que pueda ser de bendición. Espero que la hagamos con algo rico, ¿sí? Y anhelo el día que todo esto pase, hermanos. Pero bueno, mientras tanto, damos gracias a Dios, y algo que me motiva, hermanos, es que a pesar de que pueden prohibir reuniones o lo que sea, la palabra de Dios se sigue predicando, y hay gente que no conoce a Dios, hermano, y que están siguiéndonos, están siguiendo estos estudios junto con ustedes, y espero algún día verles en la iglesia. Saludos, Graciela, saludo Ángela, saludo Manuela, saludo para Carlos, espero algún día. Gustavo González, saludo, espero te recuperes pronto, y bueno, vernos nuevamente un día en la iglesia. Entonces, gracias por estar. Oro a Dios por cada uno de ustedes, así que los saludo con la paz del Señor. Disfruten de este hermoso domingo, ¿sí? Les mando un abrazo a la distancia, y que el Señor los bendiga. Chao, hermanos, y gracias por estar.